Siéntense, hermanos, por favor. Damos gracias a Dios nuevamente porque nos da la oportunidad de escudriñar su palabra, ¿verdad? Y continuar, hermanos, estudiándola. Estamos estudiando, hermanos, las cartas del apóstol Pedro. Hoy vamos a estudiar en segunda de Pedro, en el capítulo número 2. Y vamos a leer los versos del 17 hasta el 17 hasta el 21. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 17 al 21. Dice así la palabra de Dios: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ustedes leen el 18, hermanos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque es el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hasta ahí, hermanos, la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 2, del 17 hasta el 21. Bien, estamos estudiando, hermanos, las cartas del apóstol Pedro bajo la serie, hermanos, que se llama Las demandas de Dios para el cristiano. Y en este tema, hermanos, que vamos a desarrollar en esta tarde, el tema se llama, hermanos, Dios demanda, hermanos, libertad. Que ejerzamos nuestra verdadera libertad como el Señor nos las ha dado. Hay una gran diferencia, hermanos, entre libertad y libertinaje, ¿verdad? El libertinaje, hermanos, es cuando se cambia el concepto de lo que es la libertad en Cristo. Y la transformación que el Señor Jesucristo hace, hermanos, en la vida de los cristianos, produce, hermanos, esa pureza de vida. La libertad que el Señor nos da del pecado debe de producir en la vida de cada cristiano una vida pura, una vida de santidad. Es ilógico, ¿verdad?, que si el Señor nos liberta, nos da libertad del pecado, querramos nosotros vivir en el pecado. Por la costumbre. Es como si a un reo, ¿verdad?, se le da la libertad y le dicen: ya te puedes ir, ya saliste de la cárcel, eres libre. Y que aquel reo diga: bueno, está bien, pero aquí me la quiero pasear, aquí en las celdas, quiero andar todavía aquí. Es ilógico, ¿verdad? El reo que está esperando su libertad ni siquiera ve para atrás, él quiere inmediatamente abandonar ese centro penitenciario y ir a la libertad. Cuando Dios nos da la libertad, hermanos, del pecado, muchas personas han malentendido, hermanos, esta libertad y han malinterpretado o han tomado más bien, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados como una licencia para el libertinaje moral. Hay mucha confusión en muchos cristianos respecto, hermanos, a la salvación. Que si se pierde la salvación, que si no se pierde la salvación,
Muchas personas dicen, no, pues si ya pecaste, pues ya caíste de la gracia y ya perdiste la salvación. Pero por otro lado, hermanos, existen personas que, voy a decir que ignoran, no han estudiado bien la palabra de Dios, no han entendido lo que significa la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y malinterpretan esa libertad que el Señor nos da. Dicen, tú puedes vivir en pecado. Esto es lo que dice la gente, ¿verdad? Cuando malinterpreta de que la salvación no se pierde, ¿verdad? Ya Dios ya te perdonó tus pecados, ya puedes hacer lo que tú quieras, la salvación no la vas a perder, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, es muy delicado, especialmente cuando se enseña, hermanos, desde un púlpito, ¿verdad? Hay que ser claros, hay que ser repetitivos, hermanos, en cuanto a la libertad que el Señor nos da. El Señor nos da una libertad para hacer lo que es bueno. Cuando estamos en el pecado, cuando estamos sin Cristo, hermano, no tenemos esa libertad. El hombre es esclavo del pecado. Y aunque el hombre quiere hacer las cosas bien, no puede por la misma maldad, el pecado que mora en él, que lo gobierna, ¿verdad? Que lo oprime, que lo tiene ahí sujeto. Por eso la palabra de Dios nos lleva, hermanos, a reflexionar en esa transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor le ha transformado a usted, me ha transformado a mí. Y el Señor nos ha dado de su poder, nos ha dado de su Espíritu Santo. Porque aunque hemos sido transformados, el Señor está produciendo en nuestras vidas una pureza de vida. Y en esa pureza de vida nosotros ponemos nuestra parte cuando luchamos con los deseos de nuestra carne. Porque a nuestra carne, hermanos, le gusta pecar. El pecado le agrada. Pero la nueva naturaleza espiritual que tenemos en Cristo Jesús nos lleva, hermanos, a pasar por un filtro todas nuestras acciones y pensamientos y purificarnos. Esto es lo que hace, hermanos, el Espíritu Santo, y nos lleva a entender que si el Señor nos perdonó nuestros pecados pasados, no nos da una licencia para que sigamos, sino al contrario. El perdón de nuestros pecados nos lleva a comprender que ya tenemos ese acceso al Señor. Nos da la conciencia de que servimos a un Dios que es santo y que para acercarnos a ese Dios santo necesitamos vivir en santidad. No podemos acercarnos a Dios, ¿verdad?, si no estamos santificados, ¿verdad? Nuestro mismo pecado, nuestra misma conciencia, hermanos, nos lleva a ponernos a cuentas con Dios cuando nos acercamos. Cuando vamos a Él en oración, en nuestra oración, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Queremos, ¿verdad?, que nuestra oración llegue ante el trono de su gracia. Y analizamos nuestros pensamientos, analizamos nuestras vidas y decimos, Señor, si hay en mí iniquidad, como dijo el salmista, examíname, Señor, y ve si hay en mí iniquidad. Y entonces, humillados delante del Señor, le pedimos perdón. En el pasaje que hoy estamos considerando, hermanos, que comienza en el capítulo número 2, donde Pedro está hablando, hermanos, de los falsos profetas y de los falsos maestros, como dice Pedro que muchos serán engañados, muchos seguirán sus disoluciones por diferentes causas, ¿verdad? Y la mayor causa, hermanos, es la ignorancia. Hoy en nuestros tiempos, hermanos, pues también hay muchas personas siguiendo a falsos maestros, están siguiendo a falsos siervos de Dios, falsos pastores, y se llaman apóstoles y profetas. Personas, hermanos, que los siguen, son personas que no escudriñan la palabra de Dios. Y estos hombres, hermanos, tienen el único objetivo, en vez de llevar a las personas al Señor, de apartarlos del camino.
Y Pedro nos habla, hermanos, acerca del libertinaje, esta libertad que ellos prometen, cómo en vez de ser una verdadera libertad, llega a convertirse, hermanos, en una esclavitud. El pecado, hermanos, es esclavitud. En cualquiera de los actos que el hombre cometa o de los hábitos que el hombre pueda estar viviendo, hermanos, es una esclavitud. El pecado es sinónimo de esclavitud. Y el libertinaje, precisamente, hermanos, produce esa esclavitud. Dice el versículo 19, hermanos, de este pasaje, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos, cuando se habla de la corrupción, estamos hablando de el pecado, ¿verdad? La libertad que se promete es esclavitud. Aquí debemos tener cuidado, ¿verdad? Cuando escuchamos, ¿verdad? Y alguien le dice, no es pecado hacer esto, tú lo puedes hacer, no es tan malo, ¿verdad? Cuidemos cuando escuchamos a una persona comentar u opinar sobre cierta práctica cotidiana, que las personas dicen, no es pecado, no es pecado, lo hago. Y cuando empieza a practicar aquello, por tan sencillo que parezca, en un momento se llega a caer en la esclavitud del pecado. Es por eso que tenemos que analizar, escudriñar bien la palabra de Dios. Podemos estar en un error, ¿verdad? La idea de que somos perdonados y podemos pecar sin consecuencia es peor, hermanos, que no conocer al Señor Jesucristo. Porque estas ideas, hermanos, se extienden, ¿verdad? En el pueblo cristiano. Muchas personas que viven la vida cristiana a su manera. No viven la vida cristiana como la palabra de Dios lo enseña, ¿verdad? Dicen, no, es que yo vivo la vida a mi manera y Dios sabe que yo soy así, Dios me comprende. Y esto es un error, porque la vida cristiana no se debe vivir a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Simple y sencillamente, ¿verdad? Porque si yo la vivo a mi manera, pues entonces, ¿para qué necesito que Dios me perdone mis pecados? Yo mismo me los puedo perdonar. Si yo voy a poner las reglas, si usted va a poner las reglas en su vida cristiana, entonces, ¿para qué necesita a Dios? Tenemos que vivir la vida cristiana obedeciendo, ¿verdad? Como el Señor nos lo ha dicho, porque el Señor que conoce todas las cosas, el Señor que sabe las consecuencias que trae el pecado, el Señor nos quiere evitar esos malos momentos. El Señor nos quiere evitar esas tragedias que pueden venir por causa de nuestra desobediencia o por causa, hermanos, de entender mal la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La idea de que somos perdonados, pues, y podemos vivir sin pecado, hermanos, esta es una falacia, esto es algo falso, ¿verdad? Es una enseñanza sugestiva, es una enseñanza seductiva, hermanos, porque dice el versículo 18, pues hablando palabras infladas, dice, y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, ¿verdad? Recuerdo que cuando yo era joven tenía un compañero en un trabajo, ¿verdad? Y él era cristiano, pero
venía la posada del trabajo, ¿verdad? Y iba a ser en un salón de baile, y ahí iba a haber fiesta, iba a haber baile, cerveza y todo, ¿verdad? Entonces, este joven me dice, oye, ¿tú vas a ir a la posada? Me dice que ya ves que es la posada. No, yo no voy a ir, le digo, o sea, yo no tengo nada que hacer ahí. No, pero vamos a preguntarle a mi tío, dice, mi tío es cristiano, verás que él nos diga. Y fuimos con el tío, de que era cristiano, ¿verdad? Y el tío nos dice, no, si pueden ir, muchachos. Dice, pues ustedes no van a bailar, ustedes no van a andar tomando, ustedes pues pues únicamente van a estar ahí pasando el momento. Ustedes no sean tan fanáticos, no pasa nada, ¿verdad? Y ahí, hermanos, es donde la persona que no está firme en el Señor, que quiere libertinaje, está buscando un empujoncito. Por eso dice aquí, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias. O sea, seducen con lo que tu carne quiere hacer, con lo que tú deseas. No es malo, sí lo puedes hacer. Y he escuchado a personas decir, mira, hazlo. Y después le pides perdón a Dios y ya le pides perdón y ya vas a estar bien. Dios, al cabo es que el Señor todo nos perdona, ¿verdad? Y es verdad, Dios nos perdona nuestros pecados, pero hay una gran realidad, que las consecuencias de nuestra desobediencia, las consecuencias de nuestro pecado, esas no las podemos evitar, esas vamos a cargar con ellas, ¿no? Entonces es mejor escudriñar la palabra bien, para que no seamos engañados. El Señor Jesucristo, hermanos, en su palabra nunca nos va a conducir a que quedemos entre dos pensamientos. ¿Qué quiso decir? Si podemos o que no podemos. No, la palabra de Dios, hermanos, es enfática cuando dice allá, hermanos, en el libro de Romanos, ¿verdad? Cuando dice que los que viven según la carne, hermanos, no pueden agradar a Dios. No pueden sujetarse al Señor, no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Los que viven según la carne. Entonces, Cristo, hermanos, produce en nosotros santidad, pureza. Él produce una vida limpia cuando nosotros vivimos apegados a los conceptos bíblicos. No a como nosotros lo interpretamos, ¿verdad? Pedro nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que huir del error. Vean lo que dice el versículo 18, en la última parte dice, pues voy a leer todo el 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, ¿verdad? Hay que escapar del error. Hay que escapar, hermanos, de vivir en error. Vivir creyendo que como vivimos está bien. No, la palabra de Dios nos muestra nuestros errores y nos da la oportunidad de corregirlos, de salir de esos errores, ¿verdad? Podemos estar viviendo en muchos errores en nuestra vida cristiana y conforme conocemos la palabra de Dios nos vamos dando cuenta y salimos, hermanos, de esos errores. Esta es la verdadera libertad, no solamente, hermanos, escapar del error, escapar de las pasiones sensuales. La verdadera libertad, hermanos, es vivir como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 19, tenemos que ser libres de la corrupción, porque dice, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El pecado en un tiempo de nuestras vidas así nos mantuvo, ¿verdad? Sujetos
Él se impuso, pero ahora Cristo, hermanos, Él ha vencido la muerte. Él nos ha dado, hermanos, esa libertad. Y el Señor Jesucristo nos da, hermanos, esa verdadera libertad. Él es el que nos rescata. Dice el versículo 20, el Señor nos rescata, pero también nos pide, hermanos, obediencia. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pedro nos declara, hermanos, en este pasaje, ¿verdad?, que el conocimiento del Señor Jesucristo, hermanos, nos da esa libertad. Ustedes y yo hemos conocido del Señor. El Señor nos ha hecho verdaderamente libres, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero Pedro nos dice, hermanos, que si nosotros nos enredamos otra vez en las cosas mundanas, en las cosas pecaminosas, seremos vencidos. Y nuestro postrer estado, hermanos, vendrá a ser peor que el primero. Y es triste, hermanos, fíjense cómo muchos cristianos, después de que experimentaron la vida cristiana y vuelven atrás muchas personas, su estado postrer, su último estado viene a ser peor que el primero. Así. Conocí, hermanos, a una persona que había estado él muy bien y comenzó un ministerio, un proyecto, para el Señor, pero después se separó de su esposa, cayó en las drogas y un día lo encontré y platicando con él dice, no, sí, todo lo que tú me dices ya lo sé, me dijo, ya lo sé y ahí está en la Biblia, dice, pero hay algo en mí, dice, que no me permite volver, dice, veo la vida diferente, dice, y para mí eso ya no es atractivo como lo era antes. Cómo el pecado, hermano, no solamente va a transformar los hábitos de una persona, sino también su manera de pensar, su manera conceptual de cómo ellos ven las cosas. Dice, sí, yo sé todo eso, dice, pero ya a mí eso ya no me atrae, dice. Es triste. Y aquí se cumple esto que dice la palabra de Dios, que su estado, hermanos, viene a ser peor que el primero. El versículo 21 dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es por eso, hermanos, que Dios, hermanos, nos hace esta invitación a mantenernos obedientes delante de Él. Obedecer, hermanos, su palabra. El enemigo no solamente está buscando, hermanos, desviarnos, sino que Él está buscando separarnos completamente de la vida cristiana. Por eso Pedro dice que estemos atentos, porque el diablo anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y el diablo busca, hermanos, a los cristianos. El diablo los busca para que ellos caigan en pecado y luego acusarlos delante del Padre. El acusador se le conoce en la Biblia, ¿verdad? Luego, hermanos, busca la manera de que los cristianos caigan y distraerlos, hermanos, de muchas maneras, pero sobre todo, hermanos, busca que ellos caigan en ese libertinaje, ¿verdad? Y aquí Pedro usa, hermanos, pues un proverbio conocido en su tiempo. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿verdad? Esto es algo, hermanos, muy asqueroso, ¿verdad?
que sucede, y Pedro usa, hermanos, este proverbio para dar a entender, hermanos, que las personas que son seducidas y que quieren vivir su vida cristiana en ese libertinaje y no en esa libertad que nos lleva a una pureza espiritual, tarde o temprano, hermanos, caerán. Por eso Dios, hermanos, nos hace un llamado a la verdadera libertad. Dios nos hace un llamado a la verdadera libertad, porque la verdadera libertad que el Señor nos da, hermanos, es vivir, hermanos, una vida limpia, una vida pura delante de Él. El Señor Jesucristo, hermanos, murió para que vivamos en esa libertad de decisión, en esa libertad de decidir lo que nos conviene. Esa es la verdadera libertad. Decidir vivir bien. Decidir vivir en obediencia al Señor. Cuando estamos en pecado no tenemos esa libertad. La gente que vive en este mundo en pecado no tiene esa libertad. Puede haber muchas personas cristianas que no tienen esa libertad de vivir para Dios. Tienen únicamente, hermanos, el nombre de cristianos, pero son esclavos de concupiscencia, son esclavos de muchos pecados que los están convirtiendo en un libertinaje. Vivamos, hermanos, la verdadera libertad que Cristo nos da en obediencia a su palabra, en obediencia a sus mandamientos. Los esclavos, los únicos esclavos que son libres, son los esclavos de Cristo. Son los únicos esclavos que son libres. Vivimos para el Señor, porque somos esclavos de la justicia. Somos siervos de la justicia de Dios. Somos siervos obedientes al Señor, y Él nos da, hermanos, esa libertad para vivir una vida cristiana auténtica. Es muy satisfactorio, hermanos, terminar un día y descansar con nuestra conciencia limpia. Saber que estamos a cuentas con Dios. No estar, hermanos, acarreando o estar arrastrando pecados no confesados, estar arrastrando malos hábitos que no nos permiten estar en plena comunión con el Señor. Porque el pecado, hermanos, eso es lo que hace. El pecado lo que hace es romper esa comunión con el Señor. Nos roba la paz, nos roba la tranquilidad. Nos produce ansiedad, nos produce angustia, nos produce un malestar emocional. En cambio, hermanos, cuando reconocemos nuestro pecado y lo confesamos, venimos al Señor, el Señor nos da esa libertad y podemos tener tranquilidad en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos, una vez más, y damos gracias a Dios. Y la siguiente semana estaremos concluyendo este interesantísimo estudio acerca de las cartas del apóstol Pedro en la serie Las demandas de Dios para el cristiano. Vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos y dándole gracias al Señor, y aquí nos veremos la próxima semana con el favor de Dios. Gracias te damos, Señor, una vez más en esta ocasión por tu palabra que nos has dado, por la gran bendición, Señor, que tenemos de escudriñarla, de examinarla, Señor, y permitir que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana en esa libertad que tú nos das, Señor, para vivir en obediencia. Esa libertad que nos lleva, Señor, a disfrutar de tu presencia. Esa libertad que nos lleva, Señor, a estar en paz contigo. Esa libertad que se traduce, Señor, en una vida bendecida. Señor, guárdanos de vivir
en libertinaje, de entender mal, Señor, que tú nos has perdonado, pero tu perdón no es una licencia, Señor, para pecar, porque el pecado, Señor, es producto de nuestra carne. El pecar, Señor, es un mal hábito de nuestra carne. Señor, con tu poder y con tu Espíritu Santo podemos mantenerlo sujeta a nuestra carne y podemos mantenernos, Señor, firmes en pie, siempre delante de ti, Señor. Bendito Dios, ruego por aquellos hermanos cristianos, Señor, y no cristianos, personas que están luchando, que están batallando y que necesitan experimentar esa verdadera libertad. Señor, te ruego que acudan a ti, confesando sus pecados, pidiendo perdón por cada uno de ellos y experimentar, Señor, esa paz, esa libertad que tú nos das, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias te damos. Pedimos tu bendición. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor.